seres humanos en general planificamos en función de que tenemos expectativas. Mañana vamos a ir a un picnic y vamos a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a encarar, qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, etcétera, etcétera. Así que más allá de lo que nos digan que es el libre mercado el que regula la oferta y la demanda, hay acciones vinculadas con esta cuestión de anticipar un posible resultado, una posible meta, que en definitiva tiene que ver con esta cuestión de la planificación. Nosotros del picnic no les habíamos dicho nada todavía, pero estaban todos invitados. Bueno, siguiente, doctor. Vamos a hacer como si fuera una acuarela do Brasil, porque no tenemos tiempo, pero para que conozcan este tema de la herramienta y de alguna manera de dónde surge. En realidad, cuando hablamos de planificación, como dijimos, es cómo articulo, cómo relaciones, fines a alcanzar a través de objetivos, de metas, los medios, los instrumentos, materiales, técnicos, temporales, financieros, cuánto, cómo, con qué, con quién, cuánto me sale, y los agentes, las personas, las instituciones y los grupos. Como cualquier tipo de, en general, cuando hablo de planificación en salud, tengo que ver cómo planifico una política vinculada en general con un programa de salud sexual y reproductiva, programa de violencia de género, VIH-Sida, cuidado del niño visco, lo que sea. Hay unos lineamientos que salen de un determinado programa. Y sobre eso formulo proyectos que tienen que ver con un nivel más acotado, más local de intervención. Digamos, normalmente, o hasta digamos la década de mediados de los 70, el modelo de la planificación era la planificación normativa, es decir, desde un nivel central, desde el Ministerio Central, se fijaban determinadas normativas, determinadas estrategias y determinadas prioridades, que en definitiva, cuando uno planifica, tiene que ver con fijar prioridades en función de una serie de problemáticas educacionales, habitacionales, sanitarias, etcétera, etcétera, y que por supuesto no es ingenuo, no es una mera función tecnocrática. Detrás de eso hay un posicionamiento político-ideológico, hay una determinada concepción de lo que son los sistemas de salud y además una determinada caracterización de qué tipo de política voy a implementar. Entonces, en la planificación normativa, desde un lugar central, conectado con una visión más tecnocrática y desde una cuestión verticalista, desde los ministerios a nivel central de nación, se planificaba para todas las provincias. Programación de actividades según normas universales que se aplicaban en general para todos los beneficiarios. Y en general, cuando pasa eso, hay una visión que homogeneiza a las realidades. Aparece como el promedio que en definitiva termina. Nadie está dentro del promedio porque el promedio es una abstracción vinculada con una operación matemática y no da cuenta muchas veces de lo heterogéneo de la realidad. Cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de otro paradigma, vinculada con, como decía Pablo, la necesidad de pensar conjuntamente con otros actores. Pensar en un escenario político, un escenario de luchas donde hay combates y donde hay población, entre comillas, usuaria o cliente, según la visión que vamos a tener de la población con la que teóricamente el sistema de salud labura para prevenir o para promocionar la salud y para asistir problemáticas vinculadas con determinado tipo de padecimientos. Ese tipo de planificación es descentralizadora. Cuanto más cerca esté del nivel local de la realidad concreta, teóricamente es mejor. Ahora, lo que pasa, y esto seguramente lo va a plantear Carlos, cuando se dan los procesos de ajuste estructural, de mercantilización de la salud, en donde el Estado de alguna manera anula su capacidad de
de resolver y de dar respuestas como derecho, aparece un proceso dentro del ajuste estructural de descentralización que en realidad fue desconcentración. Tiraron primero, a partir de la dictadura de Onganía, hubo transferencia de efectores nacionales, públicos, estatales, a las provincias. Y en los 90, en el paraguas del consenso de Washington y el Banco Mundial entrando en la escena como un tallador importante, distribuyendo no recursos, va a introducir una concepción que a nosotros nos hacía ruido de la población vinculada con el término clientes. Ahí fue la primera vez, fines de los 80, principios de los 90, que empezamos a ver el tema del cliente. Entonces, teóricamente la planificación estratégica es descentralizada, entonces va a tener en cuenta la normativa, las prioridades, los recursos, etcétera, etcétera, en función de realidades locales, por un lado, y por el otro lado se va a plantear una visión más democratizadora, donde lo que se está buscando es la participación de los usuarios, con qué concepción, y eso va a depender con el posicionamiento político ideológico. Los usuarios pueden ser vistos como individuos sueltos o pueden ser vistos como pertenecientes a determinados colectivos, a determinadas asociaciones, y en función de eso aparece entonces determinadas diferenciales maneras de pensar el tema de la participación como intervención en las decisiones, que sería el tipo de participación que no es simbólica, que es más real, y además en el momento en que se está diseñando el proyecto. Bueno, no, seguí, esto, siga. Bueno, ¿de dónde parte un proyecto? Algo que vamos a plantear, del reconocimiento de un problema. En general, cuando uno quiere caracterizar al sistema de salud o al sector salud, lo que va a plantear va a ver el tema de qué políticas existen, qué aparato institucional, qué efectores hay, si públicos, si la seguridad social, si la privada, y dónde estamos nosotros, desde qué lugar estamos planificando, y va a tener en cuenta cuáles son las problemáticas de salud de los perfiles epidemiológicos más importantes que tenga la población en la que estamos, ya sea un municipio, una determinada área programática dentro del municipio, la provincia, lo que sea. Entonces voy a tener esas tres patas, el ASIS, las características de los efectores, y dónde estoy yo, y las características de las políticas, porque puedo tener el mismo tipo de sistema de salud, pero puedo tener políticas que abran la muralla y hay otras políticas que cierran la muralla, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Son más sectoriales, voy a tener una política donde pienso que la salud tiene que ver con el maletín del médico, o desde un modelo más biologista, asistencialista, etcétera, etcétera, o voy a pensar que voy a tener que hacer en esa planificación estratégica, incluir también qué pasa con la política alimentaria, qué pasa con el tema del precio de los medicamentos, no solo, sino también de los alimentos, qué pasa con las obras públicas que hay en mi área programática, qué red sanitaria tengo, cloacas, pozo, aguas contaminadas, aguas no contaminadas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces parto del reconocimiento de un problema. Y vamos a ver que una de las primeras cuestiones, los primeros momentos que podemos diferenciar en la planificación estratégica es precisamente tener un diagnóstico de estos tres elementos que decíamos: políticas, estructuras institucionales y perfiles epidemiológicos. Bueno, ahora vamos a ir viendo los distintos momentos. Andá pasando tenemos un momento explicativo, que es ese momento del diagnóstico, del análisis de la situación de salud, un momento normativo, que tiene que ver con el deber ser, que es lo que pienso, concibo, desde distintos campos disciplinarios en que me muevo. Lo ideal sería, como se dice siempre, que sea el trabajo interdisciplinario, etcétera, etcétera, y después somos 2, 1 y medio de la misma profesión.
El momento estratégico, que ahí tiene que ver con el tema del poder, con el tema de la correlación de fuerzas, y un momento de ejecución, de implementación, un momento operativo. Adelante, seguí apretando que va a seguir. Dentro del momento explicativo tengo lo que decíamos, análisis, identificación de la situación, de la problemática y la priorización. Y trato de, desde determinada concepción de salud, desde determinado posicionamiento político-ideológico sobre lo que es la naturaleza, el ser humano, el crecer, morir de los conjuntos sociales, etcétera, etcétera, voy a explicar lo que está pasando, me voy a dar una explicación. Y ahí aparece un concepto que a mí mucho no me gusta, porque esto viene, lo de planificación estratégica, viene del mundo de las empresas, del mundo del gerenciamiento. Y viene del protestantismo, de la aplicación de una serie de terminologías, como por ejemplo es la visión, de ese campo. En esa visión que tiene que ver con aquello que quiero resolver, cuál es la imagen futura, etcétera, etcétera, me voy a plantear distintos escenarios posibles. Sigamos. Y en ese marco yo voy a ir diseñando el proyecto, lo cual no quiere decir que no voy a volver nunca a la etapa de atrás. En realidad voy y vengo, como cuando hacemos un diseño de una investigación que, está bien, nos planteamos un determinado objetivo, pero después, cuando tenemos que hacer los objetivos específicos y nos metemos en el marco conceptual, en ver las dimensiones de análisis, etcétera, etcétera, volvemos a redefinir por ahí determinados objetivos que no tuvimos en cuenta. Sigamos adelante. Cuando hablamos del momento estratégico, después nos vamos a meter en cada uno de ellos. Acá lo que estoy estudiando, cuál es la viabilidad, porque yo puedo tener un proyecto bárbaro, lo escribo, pero resulta que cuando uno empieza a mirar, supónganse como evaluador de un proyecto, quiénes son, con qué recursos, y si en 5 meses van a hacer la revolución social, chao, no es viable, no es factible, que son dos cuestiones que por ahí hoy no nos vamos a meter, entre viabilidad y factibilidad. Operativo. Acá entro a la ejecución, al desarrollo de las actividades y el control, que tiene que ver con lo que aparece siempre en el análisis de un proyecto de intervención o de una política pública, que tiene que ver con el monitoreo, la evaluación, etcétera, etcétera, esas cosas que al final nunca se terminan haciendo o que se hace con criterios de, ¿cuántos cuadernos, como indicador de las actividades, cuántos cuadernos repartí para hacer determinado taller, que son el tipo de indicadores que le encanta al Banco Mundial y a los organismos internacionales? Aprieta otro poquito, muchachito. Entonces, pensándolo como una secuencia que viene y va, y donde, como decíamos, aprieta otra vez. Si bien se muestran secuencialmente, cada momento puede volver a articular con los otros para modificar sus contenidos. Adelante. Entonces tenemos 4 momentos de la planificación estratégica. El momento explicativo, el momento normativo, donde estoy diseñando el proyecto de intervención, estoy construyendo escenarios, y en la construcción de escenarios me planteo determinadas cuestiones vinculadas con lo que se llama la matriz, la FODA, que son fortalezas, obstáculos, debilidades y amenazas. Vamos a ver que las 2 primeras, las fortalezas y los obstáculos, tienen que ver con las características desde el lugar donde yo me estoy moviendo. Pero no puedo decir, yo trabajo en un CAP y resulta que pongo como externo al sistema de salud o a las políticas de salud del municipio. Forma parte de lo interno, del campo, ya sea como fortaleza o como obstáculo. Sigamos, diseño del proyecto, y ahí aparece una cosa que se llama marco lógico, que bueno, si a alguno le interesa, en otro momento les podemos pasar alguna bibliografía. Sigamos. El momento estratégico, y ahí aparecen una serie de viabilidades. Aquello que puede ser institucional, lo estoy haciendo desde porque muchas veces desde donde yo voy y desde lo que quiero hacer, mi identidad institucional es muy importante. No es lo mismo que yo vaya a hacer una investigación, suponemos, o una intervención desde
un estudio de mercado, así lo voy a hacer desde una universidad, o lo estoy planteando desde un municipio en el cual, con estas políticas de asistencialismo, lo que voy a encontrar es solamente la falta de, ¿no? Falta tal cosa, falta la otra, y me va a costar ver también las potencialidades, las oportunidades que hay. Entonces, viabilidad institucional, política económica, técnica. Si yo me quiero plantear determinadas cosas, pero no existe la posibilidad, quiero hacer un análisis de cáncer bucal, necesito seguramente algún tipo de aparatito, alguna cosita. Si yo voy a hacer un proyecto de intervención, tengo que tener determinadas capacidades técnicas, tecnológicas, y además técnicas de gente que sepa elaborar determinado problema. Y hay otra, que acá no está, pero que lo vamos a ver más después, que es la viabilidad cultural. La viabilidad cultural tiene que ver con cuestiones vinculadas con lo simbólico, con las creencias, con las representaciones, tanto de los usuarios, tanto de la población, como del propio sistema de salud y los distintos agentes. Cuando uno hace un análisis en el momento explicativo, cuando hacemos una SIS, un análisis de situación de salud, por un lado tenemos la mirada, la problemática hacia, mirando a la población, y por el otro lado tenemos, no tendrían que ser proyectos de planificación estratégica puros, porque también hay problemas a nivel de los efectores y de los servicios de salud y de los agentes de salud. Un ejemplo vinculado con este tema de la viabilidad cultural, podemos pensar en violencia de género, que está tan naturalizado, es tan compleja su resolución, que en general miramos para otro lado. Más allá de una más, una menos o lo que sea. Bueno, por eso, cuando decimos que estamos haciendo planificación, ¿desde qué concepción nos vamos a mover? En el caso, supónganse, de que lo hagamos desde este curso, a alguno le interesara hacer algún proyecto de planificación estratégica, bueno, partimos de determinada concepción vinculado con la salud como un proceso social, histórico, colectivo, donde vamos a tener que ver el contexto de producción de esos perfiles epidemiológicos, las experiencias de los sujetos, la subjetividad, la cultura y la comunicación como un eje. Y por el otro lado vamos a tener en cuenta el tema de los derechos humanos, también como posicionamiento político-filosófico. Y ahí entra el tema de la ciudadanía, pero no ciudadanía a lo liberal, bueno, entonces los derechos civiles, sino ciudadanía como un proceso activo de participación de los conjuntos. Y el tema de la equidad, que es una palabra que en realidad no me gusta mucho, que ha sido muy utilizada, ya a mí me gusta hablar de igualdad o desigualdad. Bueno, ¿qué es un problema? Digamos, vamos al primer punto, en esta acuarela do Brasil que estamos haciendo, y si alguno quiere decir algo, por favor, acá estoy, ¿sí? Acá estamos. Bueno, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema? También tiene que ver con desde qué lugar lo voy a mirar y quién soy, cómo caracterizo algo como problema. Si lo tengo naturalizado y pienso de que es así, que el patriarcado no se va a mover nunca, etcétera, etcétera, bueno, es una brecha entre la realidad que percibimos y las expectativas, ideales o normas que consideramos adecuadas para esa realidad. Por eso hablamos de que la segunda etapa es el momento normativo. A ver, en una etapa que aparece como segunda desde lo analítico, pero ya en el momento en que estoy viendo problemáticas y fijando prioridades, más bien que lo voy a hacer de determinado posicionamiento. Matus plantea que el problema la construcción de un problema tiene que ver con una realidad que percibimos como insatisfactoria. Lo que tenemos que lograr es que la mayor cantidad de actores que tienen que ver con la resolución de ese problema también lo tomen como un problema. Definida por actor o por actores sociales, posible de cambiar y que desafía la acción. Esto de posible de cambiar
es un criterio que viene incluso desde la salud pública más tradicional, la salud pública desarrollista, donde aparecía algo como un problema de salud pública en la medida que existían recursos, conocimientos, etcétera, etcétera, como para que esa realidad pueda ser modificada. Si no, no había que intervenir. Y el otro criterio antiguamente era que por lo menos tenía que ser un problema que afectara al menos al 5% de la población. Después, bueno, vino la industria de los medicamentos, la tecnología, la cosa del lucro por un lado, pero también luchas colectivas para el reconocimiento de determinadas problemáticas, y entonces apareció toda esa categoría de enfermedades raras, donde ya por ahí es el 0,02% de la población, pero hay presión desde los laboratorios y desde la población afectada para que el Estado se haga cargo, y aparece un rulo en el presupuesto de salud vinculado con esto de las enfermedades raras. Y desafía además el último elemento que plantea Matus es que desafía la acción, que nos está esperando, que es posible, hay una interpelación, ¿qué estamos haciendo? Si se puede resolver. Bueno, por eso decíamos hoy que había dos tipos de problemas vinculados con la población y problemas del sistema de salud. El proyecto que nosotros encaremos me parece que tiene que ver conjuntamente con acciones e intervenciones muchas veces vinculadas con ambas dimensiones del problema, y muchas veces tiene que ver con cómo modifico en lo posible el proceso de trabajo que estamos desarrollando en un centro de salud, de atención primaria, primer nivel de atención, hospital, etcétera, etcétera, y ahí aparece, no sé, deben haber visto algo de Mary, o todavía no vieron nada de conformación. Lo tienen en la bibliografía, perfecto. Sigamos. Bueno, no vamos a entrar, porque no hay mucho tiempo, con, bueno, cómo describo el problema, que tiene que ver con cómo voy construyendo el anteproyecto de planificación estratégica. Yo lo describo, cómo se compone, por qué digo que es un problema, a quién afecta, de qué modo y qué causas originan este problema. Qué causas o determinantes, macro y meso y microsociales, también es importante tener para decir, bueno, el problema es tan vasto, pero yo desde esta intervención me voy a ocupar de este cachito. Pero es importante tener, como cuando uno hace una investigación, la mirada de todos los componentes que hacen a la temática y a la problemática, porque así tengo claro qué me quedó afuera. Que si yo estoy haciendo una determinada investigación, un determinado estudio en una población, y después pienso que eso es válido para el resto, y solamente vi a los niños tristes ricos y no vi qué pasaba en otras clases sociales, y en ese mismo, bueno, voy a pensar de que esa es toda la realidad. Sigamos. Bueno, hay distintas maneras de graficar ese problema. Que voy a ver qué indicadores, qué síntomas, qué señales utilizo, y además hay una cierta bibliografía que en la que me baso para fundamentar por qué uso determinados indicadores, síndromes, señales, pistas, etcétera, etcétera. Y una es la graficación a través de lo que es el árbol, el diagrama del árbol, donde las causas estarían las determinaciones vinculadas con lo que no se ve, el problema que tiene que ver con el caño ese, con el árbol, y después las consecuencias que tienen que ver con todas las ramificaciones, efectos que tiene el problema, y ahí aparecen los indicadores. Ese es uno. A mí ese, para graficarlo, no me gusta. Me gusta más el que sigue, que es lo que se llama diagrama o espina de pescado, donde voy a tomar determinado problema, lo selecciono y me planteo cuáles son los componentes que tiene ese problema, cuáles son los nudos críticos, qué parte tiene que ver con lo cultural, las problemáticas del sistema de salud, qué pasa con las políticas sociales, bueno, qué pasa con las características de esa población, si es NBI, si no es NBI, que serían los distintos componentes. Después por ahí, de todos estos voy a un cachito. El efecto es el problema.
Estos serían aquellos componentes que considero que producen, que determinan el problema. El problema puede ser, creo que en el PowerPoint que traje está el ejemplo de consulta tardía por problemas de, ¿cómo se llama? No, bueno, puede ser cáncer de mama, consulta tardía, puede ser, en el caso de los chicos, las enfermedades respiratorias, el IRA y todo eso. Y ahí, a partir de estos problemas, me voy a plantear una serie de resultados sobre cuáles voy a trabajar y cuál es el propósito. Este diagrama después se convierte en un diagrama de resultados. El momento normativo, que tiene que ver, a lo mejor aparece después, no me acuerdo por dónde lo puse, porque el momento normativo tiene que ver con aquello que queremos lograr, que tiene que ver con cómo construyo desde el problema, construyo el otro diagrama, que es el diagrama de resultados. La visión es la percepción de un futuro realista, creíble y atractivo, que puede ser tan vago como un sueño o tan preciso como una meta o las instrucciones para cumplir una meta. Si es tan vago como un sueño, no se lo van a aprobar seguro, porque no va a tener coherencia lógica, no va a ser factible, más allá de que políticamente puede ser viable o culturalmente, pero si no hay un buen cuadro lógico, una matriz de cuadro lógico, no, vago no, seguro que no. Sigamos. Bueno, y ahí entonces veo cuáles son para esa visión el análisis de las tendencias del problema. Es un problema que está mesetado, es un problema que crece, pero crece porque epidemiológicamente lo puedo demostrar o porque hay mayor visibilidad. Se ha vuelto un problema más transparente como puede ser la violencia de género. Es decir, nadie te termina diciendo, sí, ahora hay más. Lo que es que hay mayor denuncias, hay mayor intolerancia frente al problema, hay ese tipo de sufrimiento, entonces aparentemente es más visible, pero no puedo decir si hay más o menos, porque incluso no es hasta ahora un problema de detección obligatoria, salvo en el caso de declaración, perdón, de detección por supuesto, de declaración obligatoria, como pueden ser otras problemáticas de salud, salvo en el caso de violación o en el caso de abuso sexual o no maltrato hacia los niños. ¿Cuál es el cambio deseable en cantidad y calidad? Y eso tiene que ver también con durante cuánto tiempo voy a desarrollar un proyecto. Porque si yo digo que en 6 meses voy a aumentar, no sé, estoy haciendo un proyecto para aumentar el nivel de cobertura y inmunización y voy a decir de que en 6 meses voy a llegar, lo voy a aumentar un 20%, bueno, hay que ver qué recursos y qué características, no solamente para ir y hacer el primer pinchazo, sino para que los esquemas puedan ser completados. ¿Qué cambios en los nudos críticos? Vinculado con la construcción de escenarios, en las posibilidades y, por supuesto, caracterizando a la población. ¿Seguimos, Pablito? El momento normativo, bueno, defino misión, que en términos, digamos, de investigación, desde la academia nosotros hablamos de finalidad, el para qué, el propósito, qué hacemos, qué es lo que nos distingue, a quién beneficiarlo, y además hay una visión del futuro. Sigamos. Cuando hablamos de técnicas de escenario, un poquito atrás, hablamos de el escenario probable, que tiene que ver qué pasaría si no intervenimos, el escenario pesimista, vinculada con si ese problema está creciendo, tiene mayor nivel de incidencia, y a la larga va a haber mayor prevalencia, etcétera, etcétera, y un escenario optimista que tiene que ver, yo soy Superman, y entonces vamos a poder modificar algunos parámetros. Adelante. El momento estratégico, dijimos que es el momento más político, que tiene que ver con poder evaluar los conflictos, lo político, el polemos, lo conflictivo, pero también de evaluar
la política, evaluar la polis, tener en cuenta cómo puedo construir un escenario de trabajo que permita generar consenso y generar un acuerdo de actividades y un acuerdo de metas. Para evaluar incertidumbres y las acciones, bueno, estrategia es viene del campo político-militar, el concepto, tiene que ver con esta idea de la misión, de los objetivos generales, de los programas y servicios que quiero modificar o de los cuales me puedo apropiar. Es un conjunto de acciones que se dirigen a la obtención de determinados resultados. Y para eso, como digo, aliento positividades y trato de neutralizar obstáculos, las fuerzas en contra. Esto no se puede hacer en este barrio, esto no, señora. Eso es una visión muy común. Bueno, hablábamos también en ese momento estratégico, veo la viabilidad institucional, cuáles son los obstáculos ideológicos y organizacionales, mayor grado o menor grado de poder administrativo, aquello que se llama, lo denominamos como burocracia, que se ha convertido en un juicio de valor, en un adjetivo descalificativo, pero que en realidad tiene que ver con determinados procedimientos que son necesarios para determinado tipo de acciones, pero que suponen una cintura plus para desarrollar proyectos. Viabilidad política, la viabilidad económica, la viabilidad técnica y la viabilidad cultural. Cuando hablamos de técnica dijimos recursos humanos, equipos, evaluar, de no existir la disponibilidad, su posible obtención con aquellos que lo poseen, que tiene que ver con cómo genero acuerdos, convenios, sobre todo, ¿saben para qué? Para algo que se llama la sustentabilidad. ¿Qué pasa una vez que nosotros dejamos de intervenir? ¿Qué pasa cuando, no sé, 18 meses, 2 años, 3 años, etcétera, etcétera, ese conjunto de actividades y de acciones y de metas que nos propusimos, la meta en general se llama meta a la cuantificación de un objetivo. Yo quiero aumentar la cobertura, bueno, pero lo pongo en proporciones o lo pongo en números. Entonces, ¿qué pasa qué capacidad, entre comillas, capacidad instalada de G? Incluyendo la capacidad de resistencia, incluyendo la capacidad de potenciar, de haber potenciado a ese barrio, a ese conjunto, a ese sindicato con el que estoy haciendo una intervención. Eso es importante, la sustentabilidad. Porque muchas veces sucede que uno termina un proyecto y se retira y deja a la gente pagando en los barrios, ¿no? En general en los barrios, en el centro de salud, hay una comisión de vecinos que apoya, bla, 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 con la cual uno hace un determinado trabajo territorial y después se va porque terminó la financiación, por ejemplo. O uno ya, bien típico de las organizaciones no gubernamentales, ya están buscando recursos y en general por eso nunca se termina de hacer el monitoreo porque ya están en los últimos 6 meses, ya están pensando en el otro proyecto que tienen que generar. Y entonces lo que hacemos es minamos el campo, ya sea en una investigación o en una intervención, no devolvemos suficientemente, no transferimos los resultados, no potenciamos a los actores territoriales que están ahí y nos vamos. Entonces la gente se decepciona y cuando viene otro Gil que quiere hacer un trabajito en un hospital, en un centro de salud, en un barrio, en la sociedad de fomento, etcétera, etcétera, ahí aparecen una serie de obstáculos porque la gente está podrido que vengan y hagan una investigación o que vengan y digan vamos a hacer tal cosa y después aparezcan los proyectos como tirados sin planificación estratégica, tirados de los paracaídas y entonces no hay un compromiso y un proceso de creación y de elaboración y de toma de decisiones entre los distintos actores, sujetos, colectivos. ¿Sigamos? Bueno, esta es la matriz FODA, fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Que es el grafiquito ese que sigue me gusta, anda bombardeándolo, de a poquito, anda tirándolo.
tenemos condiciones internas y condiciones externas, las positivas y las negativas. Cuando hablamos de fortalezas es la conjunción entre positividades internas y cuando hablamos de negativos estamos hablando de nuestras debilidades en el campo del interno. Y ahí aparece también una discusión de qué es interno y qué es externo. Externos, tenemos oportunidades con las cuales podemos hacer alianzas y tenemos amenazas. Cambió la gestión, cambió el director de la salita, no, me voy a quedar sin recursos porque no va a haber más materiales anticonceptivos. Si estoy haciendo un proyecto, supónganse, de salud sexual y reproductiva y no tengo garantía de que siga habiendo el, ¿cómo se llama? Estos nombres de los médicos me vuelven loco. Algo de presostofol, eso. En una época, en algunos municipios se conseguía y entonces sobre eso se pudieron hacer consejerías, pero como tenemos el programa de salud sexual y reproductiva bastante devastado, eso es una amenaza. Pero es una amenaza interna, porque es una amenaza vinculada con un recurso que me proveía antes el Ministerio de Salud. Sigamos. Ahí aparece entonces, cuando busco lo positivo interno y externo, genero alianzas, busco aliados. Y cuando tengo cuestiones vinculadas con lo negativo, aparecen oponentes sobre el cual tendré que redefinir, volver atrás en esa cosita de la planificación estratégica y redefinir actividades, acciones, etcétera, etcétera. Bueno, otro elemento, por supuesto, tiene que ver con qué salud, cuál es la definición del equipo de salud, de la familia, también de la comunidad, a nivel teórico, a nivel técnico. Bueno, ¿cuál es la definición del equipo de gestión? O sea, ¿qué pasa con el nivel vinculado si estoy trabajando en en el primer nivel de atención? ¿Qué pasa con el segundo nivel? Y qué pasa fundamental también con el tema de el secretario de salud, el director de APS, el pendorcho de no sé qué, son todos elementos a tener en cuenta. ¿Cuál es la definición de la población? Porque tal vez forma parte del proyecto el tema, por un lado, de persuadir al equipo y persuadir a la gestión de determinadas miradas, y forma parte de ver qué pasa con la población, cómo sensibilizo y cómo informo y cómo difundo determinado punto de vista que a nosotros nos parece válido, pero también teniendo en cuenta cuáles son las percepciones, las representaciones y los saberes de la población, para no generar esta cuestión de invadir, de pensar que lo universal es porque aquel que tiene más poder difundió su conocimiento y generó un conocimiento universal. Y planteó que la ciencia es un conocimiento universal, y en realidad lo que fue universal es la imposición de un determinado esquema, modo de entender la realidad y de modificarla, vinculada con un cacho del mundo que tuvo que ver con el norte y que en función de poder geopolítico y económico impuso esta idea del conocimiento objetivo universal necesario, apolítico, neutralmente valorativa y toda esta cuestión que el positivismo nos vendió vinculado con el conocimiento científico. Pero me fui. Vamos, sigamos. Bueno, concepción de salud-enfermedad que tenemos. Unicausal, multicausal, una idea de que la relación tiene que ver con componentes que no son factores aislados, y además tengo en una visión vinculada con el proceso, que hay el proceso de salud-enfermedad precisamente es un proceso vinculado con condiciones del campo, en territorio, pero también vinculado con la propia secuencia y la propia vínculo que los distintos actores, supónganse, equipo de salud, población, van generando en este intercambio de conocimientos. ¿Sigamos? Bueno, y ahí aparece este tema que es, porque puede haber es como el tema del presupuesto participativo.
Presupuesto participativo nace en Brasil a través de las gestiones del PT en la zona sur, sobre todo en Porto Alegre y en general en todo Río Grande do Sul, con una idea vinculada con cambios de ampliación de ciudadanía, de derechos sociales, etcétera, etcétera. Esa herramienta del presupuesto participativo la toma el Nordeste y le da otra visión más técnica. O la toma y queda totalmente devaluada en la Constitución aparece en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero después, bueno, el poder de las comunas y de los comuneros queda totalmente diluido, a partir fundamentalmente de la gestión de Macri, y entonces esa cosa potencial que tiene que ver con el presupuesto participativo se convierte en, a lo mejor, qué problema tenemos resulta que, les digo un ejemplo, ¿no? Resulta que hay que tomar una decisión en la comuna, ir a plantear al Consejo Comunal, porque en el hospital tal, en la sala de pediatría, para el uso del televisor hay que poner unas monedas. Entonces el tema se convierte en las monedas, la lucha por conseguir esta pequeña cuestión vinculada con que la gente que está internada, los chicos que están internados, concretamente pasa en el Hospital Durán. Bueno, entonces es como una cosa tan mínima que la posibilidad de incidir en cuestiones estructurales vinculadas con el poder se han vaciado. Entonces, ¿qué entendemos por participación? Colaboración. Los vecinos vienen y pintan, abren la puerta, van a la escuela, limpian el patio, etcétera, etcétera. Entendamos de que es una colaboración, que eso no es participación. Incluso es una colaboración que en toma y daca, que es la vida, muchas veces tiene que ver con la manipulación. Cómo manipulamos a la población usuaria o a las organizaciones vinculadas con nuestro territorio. Otro elemento es pensarlo como un intercambio de servicios, influencia individual o grupal que puede tener un usuario, un colectivo, una sociedad de fomento, el grupo de madres, el grupo de la parroquia, etcétera, etcétera, que hace algún tipo de asistencia o algún tipo de intervención. La consulta. Voy a consultar a través de los distintos representantes, otra vez riesgo de manipulación, por esta cuestión de la asimetría de conocimiento, de la asimetría de clase y tantas otras asimetrías que existen. Delegación de funciones para el mantenimiento y sostenimiento del CAP también muchas veces en las gestiones se piensa que eso es una intervención de la población. Ejecución de decisiones adoptadas por otros, en realidad entonces, bueno, ejecutan las acciones y entonces están participando. Como cuando en el año, vos te debes acordar, no sé si estabas acá, José Carlos, sí, 72, con la vuelta de Perón, en noviembre, decía un locutor de la televisión, decía informados, por lo tanto participando. Quédense en su casa. Bueno, ninguno de estos sentidos cubre lo central del proceso participativo, que es la toma de decisiones. Por supuesto que en un proceso de planificar, en un proyecto, en la elaboración de un proyecto de planificación estratégica, yo tengo que pensar qué acciones y qué actividades voy viendo, voy haciendo, voy estimulando para que aumente esta posibilidad de una participación decisoria de los distintos agentes del sector salud o de otros sectores que tienen que ver con el proyecto. Sigamos, ya estamos. Bueno, también está el tema, la idea, por supuesto, de lo que es la comunidad. Es una palabra que la verdad a mí no me gusta nada, porque es un término tramposo. Comunidad, hay distintas acepciones, en realidad viene de locus, viene de un espacio, viene ahora de algo que llamaríamos territorio, ¿no? Territorio geográfico, la población que en él habita, la interacción social y las relaciones, también aparece esta idea con el concepto de
comunidad, muy vinculado a ciertos proyectos de desarrollo, de intervención de la población en las problemáticas de salud, en África, en América, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que estoy haciendo es genero una idea en la cual todos son iguales, todos van de la mano, no hay conflictos, no hay heterogeneidad. En general se piensa a la población del área programática como constituida por personas que son todas iguales. Entonces no hay sintonía fina en nuestras intervenciones. Por eso digo que la limitación que tiene ese concepto de participación comunitaria es el tema de que es homogeneizante, de que no hay conflicto, que hay armonía, y que no existe un poder desigual entre los distintos organizaciones y referentes que hay en un barrio o en una institución. Bueno, acá están las distintas instancias posibles de participación: participación como usuario, participación como movilización de recursos, participación como control, y la última que sería la participación en el poder, en la toma de decisiones en función de temas compartidos, lo cual es muy difícil. Los consejos de salud de Brasil, cuando se genera fines de la década del 80 el Sistema Único de Salud, se hacer consejos, no me acuerdo si se llamaba consejos de salud. Y lo que mostró rápidamente la experiencia, hubo una serie de evaluaciones, es que terminaba imponiéndose el punto de vista de los profesionales, más allá de el pensamiento técnico, y los intereses que tenían los profesionales terminaban imponiéndose sobre las decisiones de estos consejos, donde participan movimientos de mujeres, donde participan organizaciones territoriales, etcétera, etcétera. Así que es difícil. Sigamos. No, está pensativo, Pablo. Bueno, momento operacional. ¿Cómo? Ordenar. Bueno. ¿Estás participando? ¿Estás ejecutando? Bueno, momento operacional, donde yo voy a ejecutar aquellas actividades en los tiempos, se hace un cronograma, se hace una serie de cuestiones, donde además de ejecutar voy haciendo balances, voy viendo el proceso, voy viendo si en los tiempos estoy ejecutando, tengo dificultades en las actividades y cuáles son, y por ahí tengo que reprogramar alguna de estas actividades o decir, este componente lo dejo de lado porque me equivoqué, no voy a poder. Cuando hablamos del momento operacional, bueno, serían esta cuestión: qué criterios voy a utilizar, qué indicadores, qué estándares, cuál es el margen de error tolerable o de desviación con relación al cumplimiento de los criterios que he seleccionado. Cuando hablamos de evaluación constante, tiene que ver, con un lado, con esta, la cosita verde, el globito verde sería la situación conocida, el problema. Lo otro sería la situación deseada, la meta, las metas que me planteé, y después está la situación lograda, que es a partir de las actividades que hicimos, las resistencias y los conflictos que encontramos adentro y afuera. En general hay un dibujo de no me acuerdo, de un libro sobre el tema de desarrollo social y proyectos, etcétera, etcétera, donde aparecen 4 dibujitos de cuál era la idea del proyecto vinculado con hacer una placita y una hamaca, ¿no? Entonces, que tenía el equipo técnico, que tenía la población, y después lo logrado fue una cosa de goma con 2 cadenitas. Esa fue la hamaca que se pudo construir, lo cual es la situación lograda, bueno, medio jorobada. Pero habría que ver el proceso, no es solamente el resultado físico o la meta cuantitativa que logré. ¿Cómo llegué a eso? Porque es cómo llegué, el proceso en el cual por ahí fui incluyendo en el proyecto los conflictos, sirvió más para potenciar esa población que haber conseguido que una empresa determinada nos donara los materiales para hacer el hierro y la cosita, y que
se lo dábamos, le dimos la hamaca con llave en mano, como se dice. Entonces también hay que ver ese proceso. Y ahí entonces, en el proyecto de intervención, tenemos que pensar en ese tipo de indicadores, y no solamente en indicadores vinculados con los sanitarios. Por supuesto que eso también, pero también lo otro. Bueno, creo que estamos, ¿sí? Monitoreo y evaluación, bueno, registros, que evaluar, quién evalúa, cómo evalúo, cuántos, hay un registro de tipo cuantitativo y el otro que es el cómo, ese proceso, lo cualitativo. Cuando monitoreo yo puedo, o evalúo, puedo ver cuál fue la situación al comienzo, los objetivos, puedo evaluar el tema de los objetivos o las metas planteadas, las normas, vinculado con cuánto me adelanté, me diferencié de lo que puede ser la morbilidad o mortalidad específica en relación al distrito, en relación a la región sanitaria, en relación a la provincia, en relación al mundo, etcétera, etcétera. Otras intervenciones también puedo comparar, grupo control, es decir, a veces pasa con ese medio modelo del experimento, donde hay algún grupo que no de iguales características, un área programática determinada, donde no hubo determinada intervención y tengo los datos, puedo después comparar y evaluar hasta qué punto el proyecto ha incidido, lo cual en proyectos sociales es muy difícil porque están corriendo todas las variables. Yo puedo decir, hago una determinada intervención y tengo un determinado resultado porque a lo mejor la gente comió mejor, viajó, aumentó la accesibilidad a llegar a los puestos de salud, a la comida o a lo que sea, o al revés. Hice lo mismo, pero con un contexto desfavorable y no voy a llegar a los mismos resultados. Por eso es muy difícil decir cómo congelo la historia. Y además ahí aparecen cuestiones en proyectos de desarrollo social hasta perversas. En un momento en Colombia, creo que fue en Colombia, se hizo un proyecto en el cual se quería ver qué era más importante, el dinero, la comida o el agua. Entonces todas las cuestiones éticas vinculadas con esto. Estoy hablando de la década del 60, de la década del 70. Entonces a una ciudad, a un pueblo le dieron el agua, ¿no? El agua potable, en otro dieron mayor posibilidad de ingresos económicos y el otro el tema de la comida y los alimentos. Entonces se evaluaba, creo que era en relación a diarrea infantil, bueno, no me acuerdo. Bueno, yo creo que ahora viene el momento de algunas preguntas, algunos cuestionamientos, lo que quieran, ¿eh? Lo importante es esta idea de que en la planificación estratégica tenemos que tratar de que entren todos y neutralizar a los que nos joroban. Gracias.